El día que mi hija me devolvió la paciencia como si fuera un insulto, ese día todo cambió. He sido un hombre callado toda mi vida. Ni tímido, ni débil, simplemente callado. Hay una diferencia, sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Me llamo Nathan Huff. Tengo 67 años. Vivo solo en una casa limpia y modesta en Westbrook Chase Drive, en Alpharetta, Georgia, un barrio que huele a césped recién cortado en junio y tiene esa quietud que te reconforta o te vuelve loco, dependiendo de lo que estés huyendo. Ya no huyo de nada. No lo he hecho durante años. Pero algunas personas que deberían haberlo sabido, confundieron mi quietud con rendición. Ese error estaba a punto de costarles todo. Era el Día del Padre, junio. El verano de Georgia ya hacía lo que suele hacer. Aire denso, cielo blanco, un calor que se posaba sobre los hombros como un hombre que se había quedado más tiempo del debido. Entré en la entrada de la casa de Paige y Russell en Hambry Road, una de esas casas coloniales de nueva construcción con garaje para 3 coches y un jardín demasiado perfecto, el tipo de casa que dice a todo el que pasa que hemos triunfado. Yo ayudé a pagar ese jardín. Aunque ya nadie lo mencionaba. Cogí la bolsa de regalo del asiento del copiloto, un diario de cuero para Paige, de los buenos, de esa tiendita de Milton Avenue que tanto le gustaba, y me dirigí a la puerta principal. Paige la abrió antes de que pudiera llamar. Papá. Sonrió, pero era una sonrisa cautelosa, controlada, de esas que me dedicaba desde hacía unos 2 años. Hola, cariño. La abracé. Olía al perfume caro que le gustaba a Russell, no al que solía usar. Russell apareció detrás de ella como si lo hubieran planeado para la escena, con su camisa de lino gris oscuro, las mangas remangadas hasta el codo y esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Nathan. Extendió la mano, con un agarre firme, siempre demasiado firme, como si me recordara algo. Russell. Le estreché la mano. Como siempre. La cena estaba servida en su comedor formal, el que usaban quizás 4 veces al año, con molduras, lámparas colgantes, todo el espectáculo. Paige había preparado mi plato favorito. Lo noté. Lo noté todo. Habían pasado 20 minutos cuando Russell empezó a hablar. Tenía una manera particular de hacerlo, de ir subiendo el tono, como un hombre que se sumerge en un baño caliente, lento, deliberado, delicioso en todos los sentidos. Bueno, no sé si Paige te lo contó, dijo, cortando la carne con precisión quirúrgica, pero estamos en las etapas finales para conseguir un contrato con la Junta de Desarrollo de Alpharetta Fulton. Mencionó algo, dije. Es importante, Nathan. Quiero decir, hizo una pausa como si estuviera siendo modesto. Russell Boyd nunca había sido modesto en su vida. Estamos hablando del proyecto North Point Corridor, un desarrollo de uso mixto, 42 acres. El tipo de acuerdo que te pone en el mapa para siempre. Paige le sonrió radiante, esa misma sonrisa que solía dedicarme cuando sacaba buenas notas. Es un contrato importante, dije con calma. ¿Cómo te presentaste ante la junta directiva? Algo se movió tras sus ojos, rápido, como un pez que se escabulle bajo el agua. Contactos, dijo con suavidad. Si pasas suficientes años cultivando relaciones en esta industria, se te abren puertas. Tomé el tenedor, di un mordisco y mastiqué despacio. Sabía perfectamente qué puerta se había abierto y quién la firmaba. Dale a me gusta. Deja un comentario abajo contándome desde donde me estás viendo. Esta historia te va a sorprender. Esto es lo que aún no le había contado a nadie. 3 semanas antes, recibí una llamada de un antiguo colega, Glenn Tate, un hombre con quien trabajé durante más de 20 años en consultoría inmobiliaria comercial antes de jubilarme. Glenn llamó porque había visto mi nombre en un prospecto de proyecto que había llegado a su escritorio, mi nombre, listado como referencia profesional y asesor estratégico para una empresa llamada Boyle Premier Development LLC. Nunca había aceptado eso. Ni siquiera me lo habían preguntado. Glenn, siendo Glenn, pensó que simplemente se me había olvidado mencionarlo. Llamó para felicitarme.
Le di las gracias, colgué y luego me senté en mi cocina en Westbrook Chase Drive durante unos 15 minutos, sin hacer nada más que respirar. Usó mi nombre sin preguntar, sin una sola conversación. Había dedicado 34 años a construir una reputación profesional en el mundo de la consultoría inmobiliaria comercial del norte de Atlanta. Mi palabra tenía peso para la gente de la Junta de Desarrollo del Condado de Fulton. Tenía peso para hombres como Glenn Tate. Esa reputación no era cuestión de suerte. Fueron décadas de estar presente, decir la verdad y nunca tomar atajos. Russell lo había doblado como una servilleta y se lo había guardado en el bolsillo. No lo llamé. No llamé a Paige. Tomé una decisión en silencio, como hago con todas mis decisiones importantes, y esperé al día del padre. Me incliné junto a mi silla y saqué un documento doblado del bolsillo de mi chaqueta. Russell, dije, manteniendo la voz firme, necesito hablar contigo sobre algo. Miró los papeles. Apretó la mandíbula, solo un poco. Paige nos miró a ambos. ¿Qué es eso?, preguntó. Es una copia del prospecto de desarrollo de Boyle Premier presentado a la Junta de Desarrollo de Alpharetta Fulton. Lo desdoblé lentamente, lo alicé sobre la mesa, específicamente la sección que enumera las referencias profesionales y los asesores estratégicos. Lo giré para que Russell pudiera leerlo. Mi nombre está en la página 4, párrafo 2. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Papá, ¿qué? Nunca autoricé esto, dije, aún tranquilo, aún sereno. Russell nunca me preguntó, nunca mencionó el proyecto. Me enteré porque Glenn Tate llamó para felicitarme por algo de lo que no tenía ni idea de que formaba parte. Russell dejó el tenedor. Nathan, mira, es más complicado que... No he terminado. Era la primera vez que decía algo así en esta mesa. Quiero que eliminen mi nombre de todos los documentos, de todas las solicitudes, de todas las versiones de ese prospecto que se presenten a la Junta, hoy mismo, a más tardar el lunes. Russell se recostó, exhaló lentamente por la nariz, ese gesto que hacía cuando se recomponía, para ganar tiempo. Luego miró a Paige, y ahí fue cuando todo cambió. Lo vi suceder en tiempo real, lo vi hacer el cálculo, lo vi elegir su arma. Paige, dijo, con la voz suave y dolida. Tu padre está intentando impedir que se mencione mi nombre en la mayor oportunidad de nuestras vidas, precisamente en el Día del Padre. Dejó que las palabras calaran hondo. No sé qué hice para que odiara tanto nuestro éxito, pero, eso no es lo que está pasando, empecé. Russell trabajó 2 años en este acuerdo, dijo Paige, alzando la voz. 2 años, papá, y hoy, en el Día del Padre, ¿vas a venir aquí y echarlo todo a perder? Usó mi nombre sin permiso, Paige. Eso es un fraude. Es una referencia. No es una referencia si nunca la di. Se puso de pie. Paige tenía los ojos de su madre cuando estaba enfadada, grandes, seguros, aterradores, como solo alguien que te quiere puede serlo. ¿Quieres hacer esto? Bien. Entonces, aquí estamos, papá. Pídele disculpas a Russell ahora mismo. Dile que apoyas a esta familia, o ya no eres bienvenido en esta casa, en esta familia. La habitación quedó en completo silencio. Miré a mi hija, a esa mujer a la que había llevado a recitales de ballet, con la que me había quedado despierta durante sus fiebres y por la que había llorado en su graduación universitaria, y vi algo que no me había permitido ver antes. No necesitaba protección contra Russell. Estaba justo a su lado. La sonrisa de Russell era pequeña, controlada, la sonrisa de un hombre que acaba de ver a alguien rendirse 100 veces y espera la rendición número 101. Me levanté lentamente, miré a Paige a los ojos. 5 palabras, tranquilas, claras, definitivas. Mira qué rápido caes. Recogí mi chaqueta, caminé hacia la puerta principal, no miré atrás. Pensaron que mi silencio era vergüenza. Pensaron que iba a casa a llorar. No tenían ni idea de que iba a casa a hacer una llamada. Llegué a casa a las 6:47 de la tarde. Sé la hora exacta porque miré el reloj encima del fregadero de la cocina en cuanto entré,
como haces cuando algo importante acaba de terminar y tu cerebro quiere registrarlo. La luz del atardecer entraba por la ventana en ese ángulo dorado bajo que hace que todo en una cocina parezca tranquilo, lo sea o no. No lo era. Dejé las llaves en la encimera, me senté a la mesa de la cocina, no encendí la televisión, no llamé a nadie. Simplemente me quedé allí sentado en el silencio de mi casa en Westbrook Chase Drive y dejé que las últimas 2 horas se asentaran sobre mí como polvo después de un derrumbe. 67 años. Había criado a esa niña, la había llevado al colegio en la oscuridad en las mañanas de invierno, había esperado fuera de las salas de urgencias, había perdido horas de sueño, me había saltado comidas, me había tragado mi orgullo en más ocasiones de las que podía contar porque la alternativa, perderla como casi la perdí después del divorcio, era algo que no podía soportar. Y se paró frente a mí en la mesa y me dijo que ya no era bienvenido en su familia, mientras su esposo sonreía con sorna detrás de ella como si acabara de ganar una partida de cartas. Me quedé allí sentado un buen rato, tal vez 40 minutos, tal vez más. Y en medio de ese silencio, algo que había estado reprimido dentro de mí durante años simplemente se liberó. No se rompió, no explotó, se liberó, como un hombre que finalmente suelta una carga que ha estado llevando tanto tiempo que había olvidado que no era parte de su cuerpo. Ya no quería sostener el cielo. Esa noche dormí mejor que en los últimos 3 años. Todavía me sorprende cuando lo pienso. La mayoría de la gente habría dado vueltas en la cama, reviviendo la cena, ensayando argumentos, redactando el mensaje que nunca enviarían. Yo no. Me acosté a las 9:30 y me levanté a las 5:15, como siempre. El café listo antes de que saliera el sol. Los pájaros ya estaban afuera haciendo lo suyo como si nada hubiera pasado, porque para mí, todavía no hacía falta que pasara nada. El domingo transcurrió tranquilamente. Leí en el porche trasero, regué el jardín, llamé a mi viejo amigo Glenn Tate, no por el prospecto, solo para saludar, solo para confirmar algo sobre su agenda de lunes. Glenn me preguntó si todo estaba bien. Todo está bien, le dije. Mejor que bien, de hecho. Se rió. Nathan Huff, pareces un hombre que acaba de tomar una decisión. Lo hice, dije, con unos 3 años de retraso. Lunes por la mañana, junio. El calor de Georgia ya se hacía sentir a las 8 de la mañana, de esos que hacen brillar el asfalto de North Point Parkway a media mañana. Me vestí como solía hacerlo cuando aún trabajaba, camisa planchada, pantalones elegantes y zapatos de cuero, no porque fuera a ningún sitio, sino porque algunas llamadas merecen hacerse con la espalda recta. Tenía que hacer una llamada, solo una. Su nombre era Walter Cobb, de 71 años, presidente de la Junta de Desarrollo de Alpharetta Fulton, y un hombre al que conocía desde 1991. Cuando ambos formábamos parte de un panel asesor de zonificación comercial para el condado de North Fulton. Habíamos almorzado juntos quizás 2 veces al año durante casi 3 décadas. Había asistido a mi cena de jubilación y me visitó cuando falleció mi madre. Walter Cobb era el tipo de hombre que había pasado 50 años en los círculos de desarrollo de Georgia y cuya integridad nunca había sido cuestionada, lo que significaba que valoraba la integridad como algunos hombres valoran el dinero, personalmente y sin disculpas. Marqué su número directo a las 8:45. Contestó el segundo timbre. Nathan. Cálido, sincero. No me digas que por fin vas a salir del retiro. No exactamente, dije. Walter, necesito unos 10 minutos y necesito que me escuches bien, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que debí haber dicho en cuanto me enteré. Una pausa. Cuando Walter volvió a hablar, la calidez seguía ahí, pero debajo había algo más, atención, de esa que se concentra y se toma en serio. Adelante. Le conté todo, con calma, paso a paso, sin comentarios, sin emociones, sin dramatismos. Le dije que mi nombre aparecía en el folleto informativo de Boyle Premier Development como referencia profesional y asesor estratégico. Le dije que nunca me habían contactado, nunca me habían consultado, nunca me habían pedido permiso. Le dije que no tenía ninguna relación profesional con Russell Boyle, que desconocía por completo sus prácticas comerciales y que mi nombre se había utilizado sin mi consentimiento para acceder a un contrato de desarrollo público multimillonario.
Entonces dije lo más importante: Walter, te conozco desde hace 30 años. Mi nombre tiene un valor o no lo tiene, y no voy a permitir que alguien de quien no puedo dar fe lo utilice para abrir puertas que nunca aprobé abrir. Silencio en la línea. No un silencio incómodo, sino uno de reflexión. Nathan, dijo Walter finalmente, con voz muy baja, muy pausada, la voz de un hombre que acaba de comprender la magnitud de algo. ¿Estás dispuesto a ponerlo por escrito? Le entregaré una declaración firmada en su oficina antes del mediodía. De acuerdo. Otra pausa. Lamento que te haya pasado esto. No estoy enojado, Walter. Solo necesito recuperar mi nombre. Nos despedimos. Colgué y me quedé un momento en la cocina. Eso fue todo. 10 minutos. 34 años de reputación, y solo me tomó 10 minutos decir la verdad. Yo mismo redacté la declaración firmada, la imprimí y la llevé a la oficina administrativa de Boyd en Wentworth Parkway antes de las 11 de la mañana. La recepcionista, una joven que claramente reconoció mi nombre por el documento que recibió, me miró con una expresión que no pude descifrar. Señor Huff, dijo, nos aseguraremos de que esto llegue directamente al señor Cobb. Gracias, dije, y salí. Me gustaría decirles que pasé el resto del lunes sintiéndome triunfante, que llegué a casa, me serví algo fuerte y me senté en el porche a ver la puesta de sol como un hombre que acaba de ganar algo. Pero no fue así. Llegué a casa y sentí la tristeza, porque esto es lo que nadie te cuenta sobre finalmente parar, sobre soltar la carga que has estado sosteniendo durante años. La carga no desaparece, cae, y todo lo que está debajo se aplasta. Y una de esas cosas era la imagen que había mantenido durante 22 años de mi hija y yo estando bien, de que habíamos superado el divorcio, su adolescencia, todo, y que habíamos salido adelante con algo real entre nosotras. Me senté a la mesa de la cocina y pensé en la niña de 7 años que solía quedarse dormida en el coche de vuelta a casa y en cómo la llevaba en brazos para que no se despertara. Era tan pequeña entonces. Me permití sentir todo eso el lunes por la noche, sin atajos. El martes, me levanté y seguí adelante. Lo que sucedió después no lo orquesté yo. Quiero dejarlo claro. Hice una llamada, una declaración. No contacté a los competidores de Russell, no llamé a sus socios ni a sus clientes, no publiqué nada ni se lo conté a nadie que no necesitara saberlo directamente. Simplemente le dije la verdad a un hombre que tenía la autoridad para actuar al respecto, y las cosas se dieron por sí solas. El martes por la tarde, me enteré a través de Glenn, quien tenía sus propias fuentes dentro del sector inmobiliario, de que la Junta de Desarrollo de Alpharetta Fulton había suspendido la revisión del contrato del corredor North Point a la espera de una auditoría completa del prospecto del proyecto Boyd Premier. El departamento legal ya estaba al tanto. El protocolo ético de la Junta se activó automáticamente en el momento en que se identificaron referencias fraudulentas en la presentación de un contrato público. No solo cancelaron el acuerdo, sino que marcaron el expediente, lo que significaba que el nombre de Russell Boyd ahora estaba vinculado a un caso documentado de tergiversación profesional fraudulenta en un proyecto de desarrollo público en el condado de Fulton, Georgia. En el mundo del desarrollo inmobiliario comercial, sobre todo en un mercado como el del norte de Atlanta, donde todos se conocen y la reputación es la moneda de cambio, esa noticia no pasó desapercibida. Se propagó rápidamente, como suele ocurrir con las malas noticias en los círculos profesionales. Para el martes por la noche, otras 2 empresas con las que Russell había mantenido conversaciones preliminares habían dejado de responder, ni llamadas ni correos electrónicos. El equivalente profesional a que te cierren la puerta en las narices con mucha educación. Glenn me llamó el martes por la noche. Nathan, no sé exactamente qué le dijiste a Walter, pero... Solo le dije la verdad. Bueno, Glenn exhaló lentamente, la verdad aparentemente tenía que estar en algún lugar. El miércoles por la mañana mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue a las 7:52 de la mañana, Russell. Miré la pantalla, dejé que sonara, dejé que fuera al buzón de voz. Todavía no. Volvió a llamar a las 8:14, luego a las 8:40, luego envió un mensaje de texto que decía, Nathan, tenemos que hablar.
Esto se ha salido de control y creo que ha habido un malentendido. Por favor, llámame. Malentendido. Una palabra interesante para un hombre que escribió mi nombre en un documento legal sin mi conocimiento. No respondí. A las 9:30, Paige llamó. Miré su nombre en la pantalla por un largo momento. Mi hija. Mi pequeña. La que me dijo que no era bienvenido en su familia hace 3 días. Dejé que sonara. Necesitaba que ella llegara a la comprensión por sí misma, no porque yo le hubiera respondido y guiado hasta allí. Esa es la cuestión con la verdad, si se la ofreces, la gente puede rechazarla, pero si la encuentran por sí mismos, si se topan con ella en su propia sala a las 9 de la mañana mientras su marido hace su 14ª llamada desesperada y todo se derrumba a su alrededor, la verdad cala hondo. Cala hondo. Lo que supe después por la propia Paige, en una conversación que recordaré toda la vida, fue lo que ocurrió dentro de aquella casa en Hambray Road el miércoles por la mañana. Russell había llegado a casa el martes por la noche ya destrozado. El silencio profesional de sus contactos lo había inquietado como Paige nunca antes había visto. Había estado al teléfono hasta medianoche. Para el miércoles por la mañana, había recibido una notificación formal por escrito de la junta directiva. El trato se había cancelado. La señal de alerta era real, y 2 contactos del sector habían dejado claro, discretamente y con profesionalidad, que no seguirían adelante con ninguna conversación pendiente. Y fue entonces cuando Russell dejó de actuar. Primero se fue el encanto, luego la compostura, y después cualquier estructura cuidadosamente construida a su alrededor en aquella casa se desmoronó. Y lo que había debajo no era el hombre ambicioso y preocupado por su imagen con el que Paige se había casado. Era alguien feo, alguien desesperado, hiriente y cruel. Se volvió contra ella como lo hacen quienes, acorralados, se vuelven contra quien tienen más cerca, culpó a su padre, la culpó a ella, dijo cosas, y no las repetiré todas porque no me corresponde repetirlas, que dejaron claro, en los términos más crudos posibles, lo que Paige había sido para Russell Boyle. Una puerta, nada más. Una puerta con mi nombre. Y cuando la puerta dejó de ser útil, ni siquiera intentó ocultarlo. El miércoles por la tarde, Paige estaba sentada sola en la casa de Hambray Road, su marido se había marchado furioso, con el teléfono en la mano, mirando mi número. 3 días después del Día del Padre, tal como lo había predicho. Ella pensó que mi silencio era un castigo. No lo era. Era la primera vez en 22 años que la dejaba afrontar algo sin que yo me interpusiera entre ella y la caída. Y mentiría si dijera que no me costó caro. Si llevas un tiempo escuchándonos, comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hay un tipo específico de golpe en la puerta que sientes antes de oírlo. No fuerte, no enojado, desesperado. Estaba en el patio trasero cuando sucedió, el miércoles por la tarde, poco después de las 3. Había estado arrancando maleza del jardín junto a la cerca trasera, ese tipo de trabajo lento y sin pensar que mantiene tus manos ocupadas mientras tu mente hace lo que tiene que hacer. El calor de Georgia se había suavizado un poco, esa breve y misericordiosa ventana entre la tarde y la noche en la que el aire casi se siente indulgente. Mi teléfono había estado boca abajo en la mesa del patio desde el mediodía. No me estaba escondiendo. Simplemente no estaba disponible. Sin embargo, hay una diferencia, la mayoría de la gente confunde las dos cosas. Oí el golpe desde el patio trasero. 3 veces. Cuidadoso, casi disculpándose. Supe quién era antes de llegar a la puerta. Me quité los guantes de jardinería, caminé lentamente por la casa, miré por la ventana lateral junto a la puerta principal. Paige. Estaba parada en el porche de mi casa en Westbrook Chase Drive, con una blusa de lino arrugada, la de color amarillo pálido que tenía desde hacía años, la que se ponía cuando no intentaba impresionar a nadie. No llevaba el pelo arreglado. Ni una gota de maquillaje. Tenía los ojos rojos, lo que me indicaba que no solo había llorado hacía poco, sino que llevaba horas llorando. Tenía 29 años, y parecía una niña de 7, parada frente a la puerta de mi apartamento el primer fin de semana después del divorcio, con la mochila puesta, un conejo de peluche bajo el brazo,
intentando mostrarse valiente. Abrí la puerta. Ella me miró. Su barbilla tembló una vez. Luego la cerró con llave. Papá. Su voz apenas se mantenía firme. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había tomado la decisión, donde me había sentado en la quietud de la tarde del domingo y había sentido como todo se reordenaba dentro de mí. Puse la tetera sin preguntar. Paige siempre tomaba té cuando algo andaba mal, lo hacía desde que tenía 12 años. No habló de inmediato, solo se sentó allí con las manos cruzadas sobre la mesa, mirándolas como si pertenecieran a otra persona. Puse la taza frente a ella, me senté frente a ella y esperé. Él no es, comenzó, se detuvo. Russell no es quien yo. Apretó los labios. No sé cómo decir esto. Tómate tu tiempo. Me gritó, papá. Sus ojos se alzaron, crudos, sin protección. No alzó la voz, gritó. Como si yo no fuera nada. Como si yo fuera la razón por la que todo se derrumbó. Se rió, pero no tenía gracia. Como si tuviera que disculparme porque se descubrió su fraude. Mantuve la compostura. No te apresures. Deja que se calme. Dijo, hizo una pausa, y algo se reflejó en su rostro, vergüenza, creo, mezclada con el horror particular de una verdad que llegaba demasiado tarde. Dijo que la única razón por la que alguna vez necesitó mi participación fue por tu nombre, tus contactos, que sin tu reputación vinculada a su propuesta, la Junta nunca habría aceptado la reunión. Me miró. Lo dijo como si fuera mi culpa por no haberte entregado correctamente. La cocina estaba en silencio. Me entregó, como si fuera un paquete. Como si 34 años de integridad profesional fueran una herramienta que alguien pudiera tomar prestada sin permiso y devolver ligeramente dañada. Paige, intentaste decírmelo. Su voz se quebró en la última palabra. En la cena, no lo estabas atacando. Simplemente estabas diciendo la verdad, y yo, se detuvo, se llevó los dedos a la boca por un momento. Te di un ultimátum, papá, el día del padre. Me paré en mi propio comedor y te dije que ya no eras bienvenido en mi familia, y tú simplemente te levantaste, y yo dije 5 palabras y me fui. Sí, exhaló temblorosamente. Sí, lo hiciste. Agarró la taza con ambas manos y la miró fijamente. Llevo haciéndote eso toda la vida, ¿no? Dijo en voz baja. Cada vez que las cosas se ponían incómodas, cada vez que no quería oír algo, te hacía elegir entre la verdad y perderme, y siempre me elegías a mí. Levantó la vista. Y a eso lo llamaba amor, pero no era justo. Nunca fue justo. Ahí estaba, lo que llevaba años esperando oír. No porque necesitara la validación, que había dejado de necesitar alrededor de los 60, sino porque ella necesitaba decirlo por sí misma. No, dije con cuidado. No era justo. Parpadeó. Creo que esperaba algo más suave. Te quiero, continué. Te he querido todos los días de tu vida, incluyendo domingo, lunes, martes y hoy. Eso nunca ha estado en duda. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero cometí un error durante mucho tiempo, Paige. Cada vez que amenazabas con irte, cedía. Creía que te estaba protegiendo. En realidad, lo que estaba haciendo era enseñarte que mis límites no importaban, que si presionabas lo suficiente, me iría. Se quedó muy quieta. Russell también aprendió esa lección, dije, probablemente observándonos. Eso la caló hondo. Lo vi. No se inmutó, lo que me indicó que ya había estado dándole vueltas a esa idea antes de llamar a mi puerta. ¿Y qué hago?, preguntó, con una voz apenas audible, una voz que nada denotaba debilidad. Era la pequeñez de alguien cuya vida acababa de desmoronarse y que, sentada entre los escombros, formulaba una pregunta sincera. No me corresponde a mí responderla, dije. Te corresponde a ti. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Ambas lo miramos. Russell Boyd. Paige apretó la mandíbula. Te ha estado llamando todo el día. Lo sé. ¿Vas a contestar?
Miré la pantalla hasta que dejó de vibrar. No. Casi sonrió, casi. 3 minutos después, apareció una notificación de correo de voz. No me moví para reproducirla, pero Paige miró el teléfono y dijo en voz muy baja, me llamó 40 veces entre anoche y esta mañana. La última vez, ya no me preguntaba nada. Solo hablaba, diciéndome cuánto se había sacrificado, como todos estaban en su contra, como le debía lealtad. Negó con la cabeza lentamente. Lo había oído venderse antes, nunca lo había visto mendigar. Es muy diferente. La gente te muestra cómo es, dije, cuando la actuación se vuelve demasiado cara de mantener. Me miró al otro lado de la mesa, mi hija, de 29 años, sentada en la misma silla en la que solía sentarse de adolescente cuando venía los fines de semana y cenábamos cereales y veíamos películas antiguas porque ninguno de los dos tenía ganas de esforzarse demasiado. Lo siento, papá. No fue actuado, no fue forzado, simplemente real, sencillo, como suena una disculpa cuando realmente cuesta algo. Siento mucho lo que dije en la cena y todo lo anterior. Extendí la mano por encima de la mesa y puse la mía sobre la suya. Lo sé. Nos quedamos así un momento. Luego me levanté y volví a llenar la tetera. Russell llamó 2 veces más esa noche. La segunda vez dejó un mensaje de voz de 3 minutos y 40 segundos. Lo sé porque al final lo escuché una vez, a solas, después de que Paige se fuera. Empezó con justificaciones, pasó a las explicaciones, llegó a un punto intermedio que se parecía a una disculpa, aunque era el tipo de disculpa que en realidad es solo una petición bien disfrazada. Necesitaba que llamara a Walter Cobb, que aclarara la situación, que explicara que había habido un malentendido y que Russell Boyd era un hombre íntegro que simplemente se había precipitado en su entusiasmo. 3 minutos y 40 segundos. Un hombre íntegro, de un mensaje de voz dejado por alguien que falsificó referencias profesionales en una solicitud de contrato público. Lo borré. He pensado mucho en cómo se ve la misericordia a los 67 años. Cuando eres joven, piensas que la misericordia es suavidad. Piensas que perdonar significa reabrir todas las puertas que cerraste. Piensas que amar significa absorber todo lo que alguien te arroje y volver sonriendo. Ya no pienso así. Paige regresó 2 días después. Volvimos a hablar, esta vez más tiempo, y en algunos momentos fue más duro. Había consultado con un abogado. Estaba haciendo las preguntas correctas, tomando decisiones difíciles, y lo hacía sin pedirme que yo lo hiciera por ella. Eso fue lo que me hizo pensar que iba a estar bien. Le dije que podía llamarme cuando quisiera para cualquier cosa importante. Lo que no le dije, lo que no necesitaba decir en voz alta, era que la puerta que ella creía haber cerrado el Día del Padre nunca se había cerrado con llave, porque soy su padre, y esa parte no se negocia. Pero la versión de mí que cedía cada vez que ella presionaba, ese hombre se retiró un domingo por la noche de junio, en algún punto entre la cena y el viaje de regreso a casa. Russell Boyd me llamó por última vez el jueves por la mañana, a las 7, antes incluso de terminar mi primera taza de café. Miré la pantalla, desvié el mensaje al buzón de voz, preparé mis huevos, observé a los pájaros en el patio trasero y leí el periódico. Algunos hombres suplican a gritos, pensé, porque se pasaron la vida confundiendo el silencio con debilidad. Nunca entienden, hasta el final, que los que guardan silencio son los que sabían perfectamente lo que tenían en sus manos todo el tiempo. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la ves. Nos vemos en el próximo video.